Buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación, la posibilidad de conversar sobre este tema, que es, me parece muy urgente y muy relevante, dado lo que se ha dicho anteriormente, lo que han dicho las personas que me han precedido. Voy a intentar hacer una reflexión sobre la noción y el concepto de derechos humanos, el tema de la migración y el tema de la lengua desde esa perspectiva. La respuesta a la pregunta de qué son los derechos humanos es una respuesta que es compleja. Hay varias toneladas de papel con mucha escritura sobre el tema, tratando de responder a esta pregunta. Yo lo que les estoy presentando, les voy a presentar una definición para resaltar algunos aspectos y luego algunas nociones comprensivas de esto que denominamos derechos humanos. Lo que dice allí, que está en la lámina que estoy presentando, es una definición que adoptó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su primer informe. Dice: así, las expresiones de derechos humanos y derechos fundamentales, indistintamente, es decir, ambas, se refieren a las facultades que tienen las personas, por una parte, para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado, y por otra, para solicitar al Estado que realice determinadas acciones destinadas a permitirles desenvolverse en su vida. Eso que dice ahí, y que cuesta entenderlo cuando lo lee uno a la primera, en términos generales y simples está diciendo que los derechos humanos son unas facultades, un cierto poder que tenemos todas las personas y que se le reconoce a todas las personas por el simple hecho de ser personas. Y estas facultades consisten en dos cosas: una facultad para decirle al Estado que no intervenga arbitrariamente en mi vida. Señor Estado, usted no puede hacer algunas cosas en mi contra, ocupar su poder, el poder que usted tiene, señor Estado, para detenerme, encarcelarme, enviarme de vuelta a algún lugar. No, señor Estado, hay algunas cosas que no puede hacer, no puede ocupar el poder que tiene en contra mío. Y la segunda es para decirle al Estado: usted, señor Estado, tiene que hacer algunas cosas en favor mío. Tiene que hacer cosas para que yo pueda gozar de los derechos que a mí se me reconocen. Esto, en términos simples, se conoce en la jerga, digamos, del derecho como obligaciones negativas y obligaciones positivas. Las obligaciones negativas refieren a las cosas a las obligaciones que tiene el Estado de no hacer, y las obligaciones positivas, las obligaciones que tiene el Estado de hacer. Una segunda idea que es importante en relación con el tema de los derechos humanos es que se refiere a que son garantías jurídicas universales, es decir, son reconocidas para todos y se refieren a estas facultades que recién les mencionaba. Estas garantías que tenemos todas las personas, que tienen ustedes, que tengo yo, que tengo todos los seres humanos, tienen un propósito y un sentido. Y este propósito y sentido es proteger la dignidad humana, y surgen precisamente de ese reconocimiento. Se dice que todas las personas tienen la misma dignidad y, por lo tanto, estas garantías lo que hacen es proteger esa dignidad. Y tiene entonces un sentido que es proteger a las personas de los actos abusivos de la autoridad, pero también tiene la idea de proteger a las personas de los actos abusivos de otras personas, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces se genera una obligación de parte del Estado, que es, por un lado, la de respetar a las personas, y por otro lado, protegerlas de actos abusivos de otras personas. Ahora, con todo estas son algunas ideas que son importantes tener en cuenta para ir conversando de qué tiene que ver esto de las migraciones, la lengua y los derechos humanos. Algunas ideas sobre estos antecedentes históricos. Los derechos humanos surgen así porque precisamente surgen con la idea de poder colocar límites al Estado a medida que el Estado se va conformando. Cuando uno habla del origen de los derechos humanos, la mayoría está de acuerdo en que surgen en ese tránsito entre la Edad Media y el Estado moderno, y cuando se van constituyendo los Estados y va apareciendo este poder, entonces la idea es colocarle límites
al poder de los estados. Y en ese proceso ha ido ocurriendo algo que es muy interesante, y es que estas normas, estos acuerdos se han ido escribiendo. Entonces se dice que se han ido positivizando. Por lo tanto, digamos, inicialmente surgieron algunos documentos que son extraordinariamente conocidos, como la Declaración Francesa o la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero también todas las constituciones que siguieron a esos procesos en América, que van recogiendo los derechos, posteriormente las leyes, y en la actualidad el derecho internacional de los derechos humanos a partir de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y los casi 97 instrumentos internacionales que surgen después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo eso lo que hace en definitiva es, y todo esto para seguir contándole o tratar de responder a la pregunta inicial de qué son los derechos humanos, hoy día gracias a ese proceso podríamos decir que los derechos humanos son un conjunto de normas que están escritas, que están suscritas, que son un conjunto también de instituciones, de órganos que los protegen, hay comités, hay de seguimiento para los tratados internacionales, hay cortes internacionales, hay sentencias, todo ese conjunto de normas, sentencias, etc., hoy día también son los derechos humanos. Ahora, este proceso histórico también tiene que ver con lo que se denomina la internacionalización, es decir, en algún momento los derechos de las personas quedan reconocidos solamente para algunas personas dentro de determinados estados, tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tras el establecimiento de un sistema internacional de derechos humanos, de protección de los derechos humanos, podríamos decir que ha pasado un proceso de internacionalización donde no solamente existe lo que es la soberanía nacional, sino que hay, digamos, un sistema que los protege por sobre los estados, ¿no? Los derechos humanos hoy día han hecho un proceso de internacionalización, entonces son reconocidos universalmente. La tercera idea es que el proceso histórico también ha llevado a la generalización, esto es, que la idea básica que en el año 1948 se establece con la declaración de que todos los seres humanos somos, evidentemente todos distintos, pero iguales en derecho, es un proceso histórico. Y cuando digo que es un proceso histórico, quiero decir que se ha ido ampliando la cobertura de estos derechos, es decir, se ha ido reconociendo efectivamente estos derechos a más personas. En el año 1948, cuando se establece la Declaración Universal, la mitad del planeta, las mujeres, prácticamente no tenía derecho a voto. La segregación racial en muchos países o muchas otras situaciones de abuso eran prácticamente, digamos, una realidad generalizada. Con el desarrollo histórico y el avance de la acción organizada de la sociedad civil por el reclamo de sus derechos, esta realidad se ha ido transformando y por lo tanto ha habido un reconocimiento efectivo de los derechos para muchas personas. Diría que la tercera es que la cuarta, perdón, es que hay una idea también de expansión de los derechos humanos a medida que la noción de dignidad humana que está a la base de los derechos humanos, su comprensión va cambiando a través de los tiempos. Voy a colocar un ejemplo muy concreto y simple. Hace algunos años atrás el tema del agua no era un tema de preocupación desde el punto de vista de los derechos, hoy día lo es, y por lo tanto se entiende que el derecho al agua es un derecho que contribuye a respetar la dignidad de las personas. Por lo tanto, la noción de dignidad va cambiando a medida que va cambiando las circunstancias históricas, avanza la tecnología, a medida que nos relacionamos de manera distinta. Todo esto, sigo la idea de poder responder a la idea básica y a una noción comprensiva de qué son los derechos humanos, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de derechos humanos, y hay una figura que resume de alguna manera lo que estoy tratando de decir. En el año 1948, la Declaración Universal en su preámbulo establece que los derechos humanos son un ideal. Y esto es importante, porque al reconocer que los derechos humanos son un ideal, inmediatamente se reconoce que los derechos humanos no son una realidad. Esta tensión es clave.
Es decir, los derechos humanos cuando aparecen como un ideal, aparecen como un horizonte que fija un sentido y un propósito hacia donde la humanidad debería dirigirse. Y al mismo tiempo reconoce que ese ideal al que se aspira no es la realidad que se constata. Por lo tanto, se reconoce que hay una brecha entre la realidad y ese ideal. Y se establecen allí dos mecanismos para acortar esa brecha. Un mecanismo es obligar, el otro es convencer. Obligar a los estados, obligar a las personas. Todo lo que conocemos como el conjunto de normas, de instituciones, organizaciones creadas para obligar a los estados a hacer determinadas cosas, tiene que ver con esta idea de, a los estados y a las personas, de producir un cambio mediante la coacción, la fuerza. Todo eso es el derecho. La segunda idea es el convencimiento. Es decir, convencer a la persona de que esto es una buena idea, de que es buena idea el tema de los derechos y que debemos vivir así, ¿no? Y en eso está el educar. Tiene que ver con transformar la cultura. De esa manera, entonces, podremos decir que, para responder a la pregunta de qué son los derechos humanos, de que los derechos humanos hoy día claramente son un conjunto de normas, pero también son un referente ético, un conjunto de principios que tienen que ver cómo nos relacionamos. Y también son un referente utópico, ¿no? Son estas tres cosas a la vez. Esto es importante porque si no entendemos estas tres cosas, es difícil que tengamos una aproximación efectiva a los derechos humanos. Y esto es importante porque de esta manera entendemos que no basta simplemente las normas y las leyes para transformar la sociedad, sino que también es necesaria la educación para transformar la sociedad. Un ejemplo, la ley Zamudio, que se dicta a raíz de un hecho concreto, de un grave atentado contra una persona, surge porque hay una sociedad que se conmueve y se escandaliza y se moviliza y presiona para que esto se transforme en una ley. Pero cuando esto se transforma en una ley, a su vez influye para que se cambie la forma en que este país se ha relacionado con personas que tienen una orientación sexual que no sea la heterosexual. Las leyes surgen porque ha cambiado algo en la sociedad, pero a su vez la creación de leyes va cambiando la sociedad en una relación permanentemente dinámica y que por lo tanto hace que haya una brecha entre la realidad y el ideal que se aspira. Y a medida que se va dando paso en el acercamiento a ese ideal, ocurre que ese ideal se desplaza. Ahora, dos ideas más sobre esto. La relación que he planteado nos permite entender que cuando hablamos desde un enfoque de derechos humanos estamos hablando de un sujeto de derechos, que somos todos, y un sujeto de obligación, que también somos todos, pero que es principalmente el Estado. Pero en el Estado recaen un conjunto de obligaciones que son extraordinariamente importantes y significativas. ¿Cuáles son estas principales obligaciones? Normalmente son 4 que se agrupan de diferentes maneras, pero que aquí están resumidas en 3. Una obligación muy básica es la obligación de respetar. El Estado tiene la obligación de no violar los derechos de las personas. En eso consiste la obligación del Estado, respetar. Hay una segunda obligación que tiene que ver con garantizar, que se divide en dos. Una es la de realizar, es decir, hacer cosas para que las personas gocen de sus derechos. Y la segunda es proteger, hacer cosas para evitar que otras personas violen los derechos de las demás personas. Y hay una cuarta que es muy importante, que es promover. Y esto tiene que ver con que las personas conozcan sus derechos, porque es mucho más fácil que las personas puedan ejercer y puedan defender y proteger sus derechos en la medida que los conozcan. Además de esto, tiene los Estados las obligaciones de tomar medidas inmediatas, en algunos casos mínimos, tiene la obligación de no discriminar y tiene la obligación de no retroceder. Ahora, ha ocurrido, digamos que por determinadas razones, esta idea del reconocimiento de los derechos no funciona igual para todas las personas. Y esto tiene que ver con lo que hablamos como
voy a agruparlo así, en condiciones de vulnerabilidad. Todas las personas tenemos en determinado minuto, estamos sujetos a ciertas condiciones de vulnerabilidad. Una de esas condiciones se refiere a la autonomía y por esa pasamos todos o vamos a pasar. Cuando nacemos, no podemos ejercer los derechos por nosotros mismos, sino que nuestros padres o las personas que están a nuestro cuidado ejercen el derecho por nosotros. En un proceso de creciente autonomización vamos pudiendo ejercer sus derechos. Cuando envejecemos y vamos perdiendo facultades, en un sentido contrario, también ocurre que hay personas que comienzan a ejercer sus derechos por nosotros. Y cuando tenemos alguna discapacidad, también ocurre exactamente lo mismo. En definitiva, cuando tenemos alguna situación en que está comprometida nuestra autonomía, tenemos algunas personas que nos ayudan a ejercer sus derechos. Pero ese espacio en que otros ejercen los derechos por nosotros es también un espacio de vulnerabilidad, una brecha en la que se puede producir abusos de vulnerabilidad. Por lo tanto, en cada situación donde hay una situación comprometida de autonomía, hay un espacio en que uno puede pensar que puede estar comprometida los derechos de la persona. Hay una segunda situación que tiene que ver con situaciones históricas, ¿no? Todo lo que es la historia patriarcal de nuestra humanidad y la relación desigual entre hombres y mujeres, lo que tiene que ver con los procesos de conquista de unos pueblos sobre otros, y cómo algunos se van estableciendo una relación histórica desigual, la forma en que la humanidad ha tratado a las personas con una orientación sexual distinta, la forma en que determinados pueblos han determinado a los pueblos indígenas, todo eso ha generado una relación desigual histórica, y por lo tanto cualquier persona que esté en alguna de esas situaciones también está en una condición de vulnerabilidad. Y hay una tercera situación en que no estando en ninguna de esas situaciones, y cuando se produce una relación de fuerza diferente, cuando una persona es privada de libertad, o cuando en una situación de catástrofe o de excepción se le entrega la fuerza a un grupo y todo el resto de la población queda entregado a la voluntad de ese grupo, también se puede producir una situación de vulnerabilidad. Por todas esas situaciones, toda la población en algún minuto de su vida está en alguna situación de vulnerabilidad, es decir, no es solamente, digamos, tener una u otra condición. Y para todas esas situaciones, el sistema de Naciones Unidas ha generado medidas especiales de protección. Medidas especiales de protección para ciertas condiciones de vulnerabilidad. Todo esto para entender que el enfoque de derechos humanos lo que está mirando y lo que está protegiendo es la dignidad humana de las personas, y está mirando las situaciones en las que se puede producir alguna vulnerabilidad. Para eso se han creado una serie de instrumentos internacionales que los estados libremente han firmado, han contraído. Ahí hay algunos, en realidad son muchísimos más. Yo simplemente he colocado algunos en los que he registrado cuál es la situación de un bien que en este momento está en discusión aquí, que es el tema del idioma, y qué tiene que ver eso con el tema de los derechos humanos. Y de allí he seleccionado, y aquí vienen, digamos, los puntos para la reflexión, algunas nociones de cómo se concibe el idioma desde la perspectiva de los derechos humanos. Y yo diría que una primera, digamos, que aparece en la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, pero que también está ratificado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y en la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Ha recogido muchos más instrumentos. Disculpen, me aburrí de no dar más instrumentos, la verdad, pero lo que dice ahí es que a los efectos de la presente convención se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, limitación o referencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión, etc. Las categorías sospechosas de discriminación son aquellas que tienen que ver con ciertas características que tenemos las personas y que en algunos casos actúan como elementos por los cuales podemos ser discriminados, como por ejemplo el color de la piel, como por ejemplo el lugar donde nacimos, como por ejemplo el origen étnico, la nacionalidad, la orientación sexual, etc. Ocurre que una de las categorías sospechosas de discriminación es el idioma. Es decir, el sistema de Naciones Unidas ha mirado
esta situación y ha visto que cuando las personas, que en muchos casos las personas pueden ser objeto de alguna distinción, de alguna exclusión o alguna restricción de sus derechos por el solo hecho de que hablan un idioma distinto. Es decir, cuando las personas, por determinada forma de expresarse o porque lo hacen definitivamente en otro idioma, son relegados. Esta situación de que si hay una persona que habla de una determinada manera, ya yo puedo empezar a pensar y asociar una serie de categorías en relación a esto, ¿no? Todas las que mencionó Sara hace algún momento, que son las que ocurren hoy día en relación con el pueblo haitiano, pero puede ser también con pueblo aymara, o puede ser con cualquier otro que hoy día entre en la categoría de sospechoso. Por lo tanto, cuando una persona por su idioma y que esté bajo una categoría sospechosa, ya puede ser también entendida como una persona que está en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto la cual puede aplicarse medidas de especial protección, y eso es una obligación del Estado. Una segunda idea es que el idioma es reconocido también dentro del sistema internacional de los derechos humanos como un derecho colectivo de las minorías nacionales, pero también como un derecho individual. Un derecho colectivo en el sentido que el titular de este derecho no es una persona, sino que es un conjunto de personas, y también se reconoce a cada persona en particular. Esto está reconocido en la Convención relativa también a la lucha contra la discriminación en la esfera de enseñanza, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Convenio 169 y en otros instrumentos más. Esto es importante porque se está planteando una relación que tiene que ver no solamente, cuidado de necesitar la ciudadanía, cuando estamos hablando de idioma, no solamente estamos hablando de una categoría por la cual puede ser sospechosa, sino también es importante reconocer que el idioma de las personas es un derecho porque tiene que ver con su identidad, tiene que ver con su cultura, tiene que ver con las formas de relación, tiene que ver con las formas de expresión, los cariños, etc. Y que esto hay que reconocérselo a las personas en forma individual, pero también a los colectivos, y esto supone obligaciones para el Estado, que son las obligaciones que he señalado, que son las de respetar, pero también las de garantizar, y esto significa que el Estado tiene la obligación de hacer cosas para que las personas puedan conservar también ese idioma. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos procesos de aculturización forzosa a los que han sido sometidos los pueblos han tenido que ver con borrar el idioma de las personas, y con ello se borra su cultura, sus formas de relación, etc. Entonces, interesa que las personas no sean discriminadas por su idioma, pero también interesa que las personas puedan conservar su idioma y puedan desarrollarse. El idioma también ha sido reconocido como un fin de la educación. Esto en la Convención sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos también es reconocido como un propósito y un fin de la educación. Es decir, cuando pensamos en una educación de calidad, estamos pensando que el idioma es uno de los elementos, y no estamos hablando del idioma, cualquier idioma, estamos hablando del propio idioma. Pero también estamos hablando, y eso es interesante, del idioma, en un doble sentido, que les permite acceder a la cultura. Entonces también hay una doble, ahí nuevamente aparece la doble obligación, ¿no?, del idioma propio y del idioma que te permite acceder. Y una última concepción que tiene que ver con el idioma como una garantía mínima de protección. Se señala en el Convenio 169 una noción amplia de que los estados deben velar porque las personas, algo de lo que contaba Sara, puedan recibir información sobre sus derechos y sobre otras cosas en el idioma que les es propio, en el idioma que entienden. Esto está, por ejemplo, también en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en relación a los temas de detención, en la Convención de los Derechos del Niño, en el caso de niños que infringen la ley, con la idea de que las personas puedan entender, en el caso de estar sometidos a la justicia, de qué se les acusa. En el caso de la ley de los derechos, deberes del paciente, también está contenido la idea de que si no hablan el idioma deben contar con un traductor, de manera que puedan efectivamente entender ya sea de qué se les acusa, si es una situación de justicia o en el caso de estar en una situación médica, digamos, de qué
cuáles son los tratamientos que deben seguir o poder expresar cuáles son efectivamente sus dolencias. Quisiera comentar, para finalizar, dos cosas. Una es que, a propósito de esto, hace relativamente poco, digamos 1 año y tanto, en Arica, una recién nacida, una guagua de meses, murió, digamos, por una diarrea. Eso casi no ocurre en Chile. Mueren 12 de cada 1000 niños, pero mueren por muy diversas razones. Digamos, y ahí murió porque la madre fue devuelta varias veces, no fue entendida en lo que se requería y su hija murió. Y esta situación acaba de ocurrir hace poco en el Hospital del Pino, en que también una mujer no logra hacerse entender, está con embarazo, la devuelven 4 veces desde el hospital y también muere, digamos, producto de esta situación. Lo que dicen quienes atienden en el informe y en el parte señalan que no le entendían. Quisiera una última reflexión, y es que retomando 3 conceptos que aparecieron de los panelistas anteriores, Andrés Renasconi planteó la idea de la diversidad, Lesmer Montesino nos contó una historia sobre el tema donde era evidente el tema del prejuicio con que son recibidos los inmigrantes, y Sara nos habló en 2 ocasiones uno sobre temas de derechos humanos y otro de temas de discriminación. En relación con el tema de la diversidad, es evidente, digamos, de que por temas de cobertura, hoy día la escuela tiene todos los porcentajes que ustedes pueden imaginarse y aplicarse a la realidad chilena. Es decir, si hoy día hay un 2,3% de migrantes, son 2,3% de migrantes están en la escuela. Si se señala que hay un 12,5% de discapacidad, ese 12,5% hoy día está en la escuela. Si se señala que hay un 0, no sé cuánto que tiene conflicto con la justicia, ese está en la escuela. Si se señala que hay tal porcentaje de población indígena, ese porcentaje está en la escuela. Toda la diversidad está en la escuela. Por lo tanto, el desafío es cómo la escuela responde a esta diversidad desde una perspectiva de derechos humanos que efectivamente respeten, no solo desde el mundo de la obligación, sino que desde el mundo de la cultura, donde efectivamente los prejuicios no sean los que impidan que se cumplan los derechos de las personas. La obligación es importante, y es importante los esfuerzos que está haciendo el Estado, pero también hay un esfuerzo que tiene que ver con la cultura. Y digo esto y agradezco poder decirlo en la universidad, porque la integración de la educación en derechos humanos ha ido avanzando en el ámbito escolar más que en cualquier otro ámbito de la educación. Donde menos ha avanzado es en la universidad. Hoy día el 0,04% de las asignaturas de las carreras de educación están destinadas a temas de derechos humanos. 3 de cada 4 abogados pueden pasar toda su carrera sin tener un ramo de derechos humanos. Y el Estado gasta un poco más de un 1% en capacitación en temas de derechos humanos. Y quienes están encargados del respeto de los derechos humanos son funcionarios públicos y son profesionales que han salido de las universidades. El cuestionamiento de estas situaciones requiere de manera urgente ponerlo en discusión, y este es un espacio valioso en ese sentido. Así que estoy muy complacido de poder estar aquí y agradecido el espacio. Muchas gracias.